Sí, ser más inteligente es posible. Comprender e interiorizar esta verdad me permitió pasar de ser un estudiante mediocre que suspendía regularmente en bachillerato cada trimestre a ser uno de los mejores estudiantes en las mejores universidades del planeta, todo y siendo extranjero. Pero la manera en cómo cada uno lo hace puede ser distinta. Si tienes mucho dinero, felicidades. Puedes contactar a Scarlett Johansson o Bradley Cooper y que te pasen esas sustancias mágicas que se tomaron ellos. Pero los humanos terrenales, o esos que no tenemos $400 para comprar estas pastillas mágicas potenciadoras de la inteligencia, lo que hacemos es hacerlo a la vieja escuela, a la vieja enseñanza. Y a mí me encantaría durante estos minutos compartirte mis secretos. Bienvenidos de nuevo, me llamo Adrià Solà Pastor, amante del emprendimiento y estudiante en una doble carrera de Ciencias Políticas y Filosofía en la Sorbona de París y en Columbia University en la ciudad de Nueva York. En el vídeo de hoy me encantaría presentarte varias estrategias, secretos, hábitos cotidianos que te permitirán potenciar tu inteligencia a niveles legendarios. Y para verdaderamente hacerlo posible, potenciar nuestra inteligencia, lo primero que tendremos que hacer es integrar. Para ser más inteligente, lo primero que tenemos que interiorizar es que no existe una sola forma de inteligencia, existen muchas distintas que requieren de metodologías particulares para ser entrenadas. Y por ende es esencial conocer, familiarizarse con las condiciones de aprendizaje de cada una de las inteligencias. Por ejemplo, sacar buenas notas no es un reflejo de tu nivel de inteligencia. Las notas solo indican tu grado de conocimiento, de dominio de la metodología y las técnicas de estudio para preparar un examen, como son el Active Recall, la Spaced Repetition, la Cornell Technique y la Feynman Technique, entre muchas otras que os he ido presentando en el canal. Lo mismo pasa con la inteligencia social, la inteligencia emocional y la inteligencia creativa. Eso es un gran alivio para todos aquellos que la inteligencia académica no era su fuerte. Entonces ahora pueden empezar a indagar, a identificar esas inteligencias en las que son mucho más buenos y desarrollarlas y potenciarlas. Pero también es un golpe de humildad para todos aquellos a los que les habían convencido, integrado la idea de que la retención de información era lo primordial y que el ámbito académico, las notas, era lo único que importaba. Entonces, si tenemos que empezar a priorizar un tipo de inteligencia que queremos desarrollar, es importante saber Respóndeme a esta pregunta. ¿En qué te gustaría ser inteligente? En la escuela es importante ser inteligente en las técnicas de preparación de exámenes para sacar buenas notas, como el Active Recall, la Spaced Repetition y los Mnemonic Devices. En las relaciones sociales es importante ser inteligente en saber identificar los intereses de tu interlocutor o de acordarte de todos los nombres de las personas que conoces, entre muchas otras tácticas. Pero tienes que identificar la razón por la que quieres ser verdaderamente inteligente. ¿Quieres desarrollar tu inteligencia social porque te gustaría ser el promotor, el agente de discotecas más conocido en tu país? ¿O quieres ser inteligente en el ámbito académico porque te gustaría convertirte en un ingeniero aerodinámico? Una vez has identificado tu propósito, que te ayudará a mantenerte disciplinado en el camino arduo de dominar esa inteligencia, y has comprendido a la vez que cada inteligencia requiere de una metodología que se puede entrenar, ahora es el momento indicado para conocer las distintas técnicas, secretos y hábitos que os compartiré son universales y transferibles a todas las inteligencias. Y el primero de ellos es salir de la zona de confort intelectual de manera constante. Sea en el ámbito artístico, atlético, emocional, académico o social, tienes que salir de la zona de confort intelectual para hacer de la experiencia de aprendizaje un proceso con alta carga emocional. Es importante identificar, vivir y materializar todas esas experiencias de aprendizaje que tendrán un gran impacto emocional y que por ende te permitirán aumentar esa retención, ese aprendizaje óptimo a lo largo del tiempo. En el ámbito atlético, prueba rutinas de ejercicio más duras.
En el ámbito académico empieza a leer libros de, por ejemplo, fenomenología de Merleau-Ponty o de Nietzsche, libros de filosofía que te permiten pasar al siguiente nivel de comprensión académica. En el ámbito social o psicológico, por ejemplo, ¿por qué no ir a una prisión a entrevistar a los presos y a entender por qué características o circunstancias les han llevado a tomar esas decisiones que les han condenado su existencia? En el ámbito artístico, ¿por qué no crear una comunidad autogestionada de pequeños artistas, viviendo bajo el mismo techo y pasando el día creando y compartiendo? Ya que si continúas haciendo lo que siempre has hecho, no obtendrás resultados distintos. Esto nos lleva a la práctica como mejor forma de potenciar tu inteligencia. Salir de la zona de confort es algo costoso, que implica una gran carga emocional, una gran inversión emocional. ¿Os preguntáis por qué os acordáis de esos traumas o malas experiencias como si os hubiese pasado justo ayer? Eso es porque el cerebro registra mejor la información cuando está cargada de emoción. Salir de la zona de confort intelectual y poner en práctica esos conocimientos teóricos que aprendemos en situaciones reales, allí fuera, en la calle, donde de verdad cuenta, es una manera de retener la información de por vida. Mi filosofía es: busca no solo salir de la zona de confort, sino de obsesionarte en aplicar a diario eso que aprendes. Es por esto que, según mi opinión, es esencial controlar tu esfera y buscar ser el menos capacitado de tu entorno. Si eres más inteligente que esos que te rodean, es muy fácil decir: soy el que más trabaja en la biblioteca, soy el que más trabaja en mi casa. Pero si de repente te ponen una sala llena de software engineers en Silicon Valley o de investment bankers en Wall Street, verás que no es lo mismo. Verías que debido a esa presión a la que te están sometiendo estos compañeros de trabajo, involuntariamente, indirectamente, pero debido a su alta eficiencia, productividad, inteligencia, retención, tú te forzarías a llegar a su nivel. Y eso es magnífico, ya que si quieres progresar, quieres ser más inteligente, mi consejo es: controla tu ambiente. Sé consciente de que las personas que te rodean definen tu progreso y cámbialo si es necesario. Si tienes problemas con eso, te recuerdo que en mi canal secundario hago directos de Study With Me, de trabajar conmigo, en los que me aseguro de construir una atmósfera de trabajo intensa que puede multiplicar tu productividad. Estoy contentísimo de haber creado este canal, Hustle with Adria, que te lo dejo en el link de la descripción y el nombre por aquí, ya que hemos logrado construir una atmósfera de eficiencia, efectividad, productividad, de gente motivada. A las 5 de la mañana estamos 20, 30 personas trabajando, compartiendo lo que estamos trabajando, nuestras lecturas, nuestros exámenes, deberes, objetivos, y es tan inspirador y motivador que es imposible no sentirse productivo, no dejar el trabajo hecho, no cumplir con tus objetivos del día ya desde una hora muy temprana a la mañana. Pero eso, os aviso, no sirve de nada si antes no hacemos. Y sí, mis queridos suscriptores, os lo repito siempre, pero porque es fundamental. Uno no puede pretender ser más inteligente si antes no ha acondicionado, optimizado su organismo a ser más inteligente con 3 simples inversiones: sueño, deporte y alimentación. No puedes buscar ser bueno en lo que haces si lo que depende de ti, estos 3 pilares fundamentales, no los controlas de por vida. Me parece absurda la idea de que pidas a tu cuerpo de rendir al 100% preparando un examen o trabajando, pero que después no le ofrezcas eso que le permite mantenerse y rendir al 100%. Es como, por ejemplo, y pongo un ejemplo ridículo, ligar las 2 patas de un gran caballo con una cadena de hierro y pretender que éste haga el salto más grande en una competición de equitación olímpica. Es tu decisión, mi querido amiga o amigo. Si no eres más inteligente, es porque no estás dispuesto a hacer la inversión más sencilla en tu bienestar. Tengo muchos vídeos de los que hablo con mucho más detalle sobre la importancia del deporte, la alimentación, un sueño reparador, alimentos que te permiten mejorar tu memoria o tu inteligencia, así que no dudéis en ir a echarle un vistazo, ya que aporto estudios científicos que lo demuestran si no os fiáis directamente de la opinión de un joven como yo. Y los dejo en el link si queréis echarle un vistazo, si queréis interesaros más a este tipo de artículos
experimentos y demás. Me encantaría que me hicierais saber en los comentarios qué os ha parecido este vídeo y sobre todo cuáles son los métodos que vosotros habéis aplicado en vuestra vida para un poco potenciar vuestra inteligencia, en qué periodos os habéis sentido más lúcidos de mente, más ágiles y cuáles creéis que han sido esos factores que han permitido que estéis en un mejor estado cognitivo. No dudéis en dejarlo en los comentarios, ya que a mí me hace muchísima ilusión saber que detrás de esta pantallita hay personas a las que puedo impactar de forma positiva, con mucha humildad, pero que estoy ayudando en su progreso y al mismo tiempo que ellas contribuyen al mío, ya que yo aprendo muchísimo de vosotros, de vuestros aportes, comentarios, críticas constructivas, sugerencias. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me encantaría agradeceros vuestra atención y deciros, por favor, si de verdad me agradecéis este contenido, dadle like, suscribiros y darle a la campanita y sobre todo, compartir y comentad. Comentad porque a mí me motiva muchísimo y compartir porque estaréis dando la oportunidad a alguien más de descubrir un contenido productivo que les puede ayudar a mejorar. Y eso es lo más mágico de estas plataformas, y es que los unos a los otros nos podemos inspirar, ayudar, mejorar. Así que no lo dudéis. Me gustaría deciros gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo.